Hola, yo soy Ale y el día de hoy vamos a hablar sobre el primer anime de romance que vi, Fruit Basket, analizando desde sus personajes y su historia y dando mi opinión de cómo me pareció. En mi camino de anime, los animes que yo había visto se habían catalogados como shonen, que es la demografía que existe para los animes que son para un público de niños de entre los 8 hasta adolescentes, unos 15, 16 años. Las demografías usualmente no significan nada, pero sí es diferente hablar de Hunter x Hunter, hablar de Jujutsu Kaisen, a hablar de animes específicamente de romances como lo es Fruit Basket. Decidí ver este anime porque es considerado uno de los mejores animes de romance, así que antes de iniciar sobre la reseña vamos a hablar un poco sobre qué es Fruit Basket, cuándo se estrenó y demás. Fruit Basket se basa en un manga estrenado en el año 1998, en la década de los 90, hace ya bastante tiempo, y nos cuenta la historia de Toru Honda, que es una chica de 16 años que hace poco tiempo perdió a su mamá. Ella vivía con su abuelo, sin embargo debido a unas construcciones que estaban haciendo se queda sin casa y decide generar un campamento cerca a la residencia de los Soma. Ella termina viviendo en la casa de los Somas con Shiguri y Yuki, que son dos primos. Posteriormente llega a vivir Kyo, que también es otro primo de todos los Soma, que ellos solamente viven completamente alejados y son solo hombres. Así conocemos que los Soma tienen una maldición debido a que ellos hacen parte son animales del zodiaco, y la maldición consiste en que cuando alguien del sexo opuesto los abrazan se transforman en alguno de los animales. Por ejemplo, en el caso de Kyo, cuando lo abrazan se transforma en un gato. Esto no solamente los tienen ellos tres, sino en general toda la familia Soma que tienen esa maldición. Pueden ser los hijos, los papás, los abuelos, cualquier persona que haga parte de la generación o de la familia Soma puede tener esa maldición, también las mujeres, y funciona igual. En caso de que un hombre la abrace, va a tener esta maldición, que es la maldición del zodiaco. Vamos a hablar específicamente de la versión que se realizó en el año 2019 del anime. Cuenta con 3 temporadas, las primeras con más de 20 capítulos y la tercera con 12 capítulos. Iniciemos con la estructura de la historia. Lo que más me llamó la atención en un principio fue este tema de la maldición, porque es una base muy interesante, porque cuando alguien, como ejemplo extranjero, no conoce el tema del zodiaco, es algo que uno conocerlo por parte del anime llama demasiado la atención. Y la premisa de la historia es básicamente esa: Toru se va a vivir con los Soma que sufren de una maldición y ella se entera de esta maldición. Entonces es una base que parte muy sencilla, es una estructura muy clásica y muy básica, y desde ahí se desprende toda la historia de lo que va a pasar con Toru y con los Soma. Aun cuando es una historia de amor, trabaja mucho el tema de los personajes y todo el trasfondo que ellos tienen y su vida. Entonces la estructura se va complementando y va aumentando teniendo en cuenta las vivencias que ellos han tenido. Por ejemplo, en el caso de Toru vemos todo el tema de lo que ha sido superar la muerte de la mamá, y eso me parece muy chévere porque hablan sobre el duelo y cómo las diferentes personas lo pueden vivir. Toru lo vive de una forma completamente diferente a como mucha gente lo puede decir, porque ella es una mujer muy muy amable y muy bondadosa. Al principio de la historia nos plantean un posible triángulo amoroso, incluso cuando uno lo empieza a ver, uno empieza a decir: aquí hay un triángulo amoroso entre Yuki y entre Kyo y Toru. Y un triángulo amoroso en una historia de romance es un sí definitivo. No todos lo manejan bien, pero creo que en el caso de Fruit Basket lo manejan muy muy bien, en especial porque el punto central es Toru, que ella mueve la trama en las dos personalidades, tanto de Yuki como de Kyo, que son completamente diferentes. Este triángulo amoroso al nivel de estructura me pareció que estuvo muy bien trabajado, en especial porque Toru es un alma muy gentil y muy bondadosa, y combina muy bien con Yuki y con Kyo, que son completamente diferentes. Kyo es muy muy mal geniado y Yuki es completamente calmado, tranquilo. Él es muy pasivo hasta cierto punto. El tema del zodiaco desde el principio me llamó la atención porque nos dicen que ellos tienen una maldición, y ver cómo, conociendo a los personajes, saber qué tipo de animal eran, y además cómo poder investigar o poder uno empezar a pensar qué es la maldición, por qué se dio la maldición, quién es el líder. Y por último, a nivel de estructura, tiene un ambiente muy juvenil porque claramente son muchachos de 16 años, entonces hace que sea muy fácil de ver y que uno se sienta identificado con algo que
pudo haber pasado. Vamos ahora con los personajes. Como es una historia que pues inicia y el tema principal es el tema de la maldición de los Soma, pues hay muchos personajes porque la familia Soma no son solamente tres, no es Shigure, Kyo y Yuki, sino son demasiados. Hay demasiados, están todos los del zodiaco y además pues están sus respectivas parejas, sus intereses amorosos, sus amigos, bueno, hay demasiados personajes. El manga es del año 1998, por tal razón pues es muy claro en el cuanto a la creación de los personajes, actitudes de los hombres muy de esa época. Como esas actitudes que tenía Kyo de pues romper las cosas, de irse, de en algunos casos ser como bastante hostil con Toru. Pero creo que uno de los grandes puntos fuertes que tiene Fruits Basket son los personajes, porque aunque son muchos, uno le coge cariño o a uno o al otro, o le cae mal al otro. Por ejemplo, Shigure, que al principio a mí me caía muy bien, porque era un personaje que tenía muy buena actitud, pero después empecé a conocerlo y dije como, es un personaje que está muy bien escrito porque es detestable al principio, y él mismo es claro en que él es así, él es completamente doble cara, él puede ser bien, pero él siempre va a tener sus intereses. Habían momentos donde los personajes secundarios me llamaban muchísimo más la atención que la historia principal. La historia de amor de Hatsuharu y la personalidad que tenía él, cómo hizo todo por su relación, cómo logró, no solamente por su relación, sino también por Yuki, por sus amigos, por su familia. Hatsuharu fue uno de los mejores personajes secundarios que se crearon. Y la villana, que la villana creo que es una de las villanas que pueden ser más detestables, y me gusta mucho porque entendemos cuáles son sus motivaciones en cuanto a que el miedo al abandono, que siempre fue desde su crianza, a que todo el mundo, que ella era el centro del mundo y tiene un miedo al abandono, un miedo a que todos los Soma la dejen y que se generen algún tipo de vínculo con otra persona, pero eso no le quitó lo detestable que era, cómo manipulaba a todas las personas, cómo le hizo daño a todos los Soma para poder quedarse con ellos, para que ellos no pudieran ser felices. El ejemplo más claro es cómo traumó a Kyo, demostrando que el ratón siempre tenía que estar al lado de ella. Y ahora el punto central de la historia, el romance. Como le dije anteriormente, casi todos los Soma terminan con un interés amoroso y terminan con algún tipo de romance, pero pues nos vamos a centrar en el romance principal, que es el de Toru y Kyo. Para mí, que no soy muy conocedora de las historias de amor, fue una de las mejores historias de amor que hay porque crecen juntos y cambian. Entonces empezamos a ver lo que habíamos visto anteriormente. Kyo en las primeras temporadas era una persona demasiado agresiva porque pues había pasado por muchas cosas, porque sabía que lo iban a encerrar para siempre, pero una persona que no se dejaba hablar, que no podía mostrar los sentimientos y que siempre vivía furioso consigo mismo y sobre todo muy frustrado porque sentía que tenía que competir y ser mejor que Yuki y pues que todos lo Soma. Y es así como Toru le enseña que él, lo que él es como persona, vale mucho la pena y que hay alguien que lo va a aceptar tal cual él es. Y este cambio no se da de la noche a la mañana. Desde la primera temporada, Toru, porque es una persona muy amable, no solamente con Kyo sino con todos, empieza a darle muestras a Kyo de lo importante que él es para ella, de cómo se empieza a interesar, de que siempre lo va a aceptar. Pero Kyo también empieza a mostrar cómo se empieza a generar ese tipo de vínculo entre los dos. Por ejemplo, en Año Nuevo, cuando él también quiso y no la quiso dejar sola porque era el primer Año Nuevo que ella iba a estar sin la mamá. Entonces esta historia de amor, lo que más me gusta y por lo que considero que es una gran historia de amor y de las mejores que he visto, es porque se da de forma paulatina. No es este amor, sí, desde la primera temporada sabemos que va a haber algún tipo de interés amoroso y que hay un posible triángulo amoroso, pero el desenlace y la historia de amor como tal, para que se fortalezca, se da capítulo a capítulo. Cada vez que están solos, cada vez que Toru no deja que él se vaya enojado, sino que va detrás de él y le dice que ella está ahí para él, cuando Kyo le demuestra y le habla abriendo sus sentimientos, algo que él nunca ha hecho. A través de las temporadas se crea esta tensión hasta que se da el desenlace y pues es que terminan juntos como debería ser. En cuanto a las otras historias de amor, creo que todas se trabajaron de la misma manera, hubo una que otra que estuvo un poco acelerada, pero ya vamos para allá y es para el desenlace de la historia. Y el desenlace de la historia para mí es el punto más débil de todos y pues debería ser como la mayor fortaleza porque no hay nada más importante que el final. El desenlace para mí, el mayor problema que tuvo es que fue muy apresurado. Todo lo que pasó, sí, se sabía que tenía que pasar. Por ejemplo, el tema de la maldición, que se tenía que romper la maldición, se sabía desde el principio que pues ese era el punto, tenía que romperse de alguna manera. Que terminara Toru y Kyo juntos también, que pues todos pudiesen tener su final feliz,
también, pero la forma en la que se dio fue demasiado apresurada. A diferencia de la segunda y la primera temporada, tuvieron muchísimo más capítulos. La tercera tuvo muy pocos capítulos y fue demasiado apresurado la forma en la que se desarrolló todo. Para mí, el tema de la maldición del zodiaco fue un tema que se desperdició completamente, porque yo entiendo pues que es algo que se dio, que vino de generaciones en generaciones y que iba a haber un punto en el que alguna generación de los Soma iban a buscar sus vínculos para romper el de la maldición de los zodiacos y generar los vínculos propios. Pero a nivel de una maldición faltó algo más de cómo romperse, porque fue simplemente como hay que esperar y ya, se va a romper la maldición de alguna manera. Entonces estuvimos temporada tras temporada esperando a que Toru lograra resolver la maldición o que alguno pudiese tener alguna solución para ser felices, cuando al final de cuentas la única solución era esperar a que la maldición se rompiera por sí sola. Toda la última temporada se sintió como si ya debía acabar. Desde los primeros capítulos era como ya se iba a acabar, todo se va a empezar a resolver, pero era demasiado rápido. O sea, un capítulo ya acababa, todas las historias de amor, fue como demasiado acelerado para una historia tan bonita y que se desarrolló tan bien. Y por último, algo que tampoco me terminó de convencer fue el final que le dieron a Quito. Pero cuando estamos hablando que ella empujó a alguien de su propia familia, empujando a Isuzu, que tuvo recluido a Yuki durante muchísimos años torturándolo, que Akio constantemente también lo trataba mal y se sabía que lo iba a dejar encarcelado durante toda su vida una vez terminara el colegio, que hizo que Hattori no pudiera ver por un ojo, esa clase de persona, más allá del miedo al abandono, merece algún tipo de represión, algún tipo de consecuencia de sus actos. Al final de cuentas ella terminó con Shiguri, que pues sí, era el amor que siempre la quiso, el que siempre estuvo para ahí, y también pues terminamos con que es buscar el vínculo que realmente lo tienen y no generarlo, no forzarlo, no como en una maldición, sino Shiguri siempre estuvo ahí, fuera o no la maldición, ella no le importó quién era. Pero ella no merecía tampoco esto de simplemente que las cosas pasaran y ya, que ella se pudiera alejar. Toru es muy buena persona y desde siempre ella lo ha dicho, que ella pues desea perdonar y no desea que ella le pasara, pero como personal consideraba que Akito merecía otro final y no tan bueno como el que se le dio. En general siento que Fruit Basket es una gran historia de amor para iniciar en este mundo de romance, fue una de las mejores elecciones que pude tomar. Quedé muy feliz con la relación que plantearon, con las historias y con los personajes. Me encantaría volver a verlos porque creo que es una de las mejores historias de amor que he visto. Pero bueno, eso es todo por el video de hoy. Me gustaría saber si ya se han visto Fruit Basket o qué otro anime de romance me recomiendan para seguir viendo mi camino y pues poder dejarles la recomendación, o tal vez pues qué les pareció a ustedes Fruit Basket, si tienen una opinión diferente a la mía. Eso sería todo por el video de hoy. Recuerden, nunca es tarde para ver anime. Bye.